Amada iglesia, queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo en este día para todos ustedes. No puedo iniciar el tema de hoy sin antes invitarles a hacer un repaso muy breve de lo que hasta ahora hemos visto para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Como ustedes pueden ver en la imagen de apoyo, hemos hablado en muchas ocasiones sobre el hombre espiritual y hemos explicado muchísimas cosas al respecto. Pero recordemos que como hombres espirituales somos tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y aprendimos que las funciones del espíritu son la conciencia, la intuición y la comunión. Y el alma, que es el yo, que es el asiento de mi personalidad, el asiento de mis emociones, está compuesta de mente, emociones y voluntad. Y mi cuerpo posee 5 sentidos, todos físicos, que son oído, vista, olfato, gusto y tacto. También vimos en otra ocasión la tipología del hombre espiritual descrita en la palabra del Señor. Y aprendimos que el hombre espiritual, por ejemplo, en el libro de Éxodo, su peregrinar para llegar al espíritu está marcado primero en Egipto, que simboliza nuestro cuerpo. Luego el trasegar por el desierto, que tipifica nuestra alma. Y luego la entrada al disfrute de la plenitud de Dios en el espíritu, que está tipificado por la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Pero también tuvimos oportunidad de hacer la analogía entre el templo y lo que somos nosotros. El hombre espiritual en el templo, aprendimos que el espíritu simboliza el lugar santísimo, el alma el lugar santo y el cuerpo el atrio o patio. Así sencillamente entonces podemos desarrollar el tema de hoy, que se llama la palabra que parte el alma y el espíritu. Y les invito para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, precioso Dios de gloria, gracias por esta oportunidad. Y oramos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que es facultad de nuestra mente, desde nuestro espíritu, para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Dice la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya sabemos también, amados, que el hombre posee la vida física en el cuerpo, la vida humana en su alma y la vida espiritual o la vida divina de Dios en nuestro espíritu. Definimos en otro tema también que el cuerpo es el vaso que contiene al alma y al espíritu. Vimos también que el alma es el vaso que contiene al yo, y el espíritu es el vaso que contiene a Dios. El contexto del capítulo 4 del libro de los Hebreos viene enseñándonos cómo los hijos de Israel pasaron por 3 sitios para poder entrar al reposo de la tierra prometida.
Pasaron primero por Egipto, de donde fueron sacados. Transitaron por el desierto en el cual vagaron. Finalmente llegaron a la tierra de Canaán, donde después de 40 años entraron. Por supuesto que no todos, porque la gran mayoría de los que salieron de Egipto murieron en el trasegar en el desierto. Egipto representa nuestro cuerpo bajo esclavitud de sus pasiones pecaminosas. El desierto representa nuestra alma bajo el control del yo, y el espíritu representa la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, que es la tierra que fluye, lo repito, leche y miel. Cuando nosotros dejamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, estamos en Egipto, es decir, el mundo. Cuando vagamos en nuestros deseos engañosos, estamos en el desierto, en sequedad. Pero cuando disfrutamos la vida del Espíritu, estamos en Canaán, esa buena tierra que, lo repito, fluye leche y miel. ¿Cuál fue el gran problema, amados, que tuvieron los israelitas, de los cuales nos habla Hebreos capítulo 3 y 4, en ese peregrinar a la tierra de Canaán? El problema de ellos estuvo en su alma. Ellos, cuando vagaban por el desierto, no dejaban de quejarse, de murmurar, de criticar, de juzgar, de condenar, de argumentar, y en ellos había un profundo deseo por volver a Egipto, más bien, de donde Dios los había sacado. Lo lamentable de esta tipología es que es el mismo problema que está en el alma del hombre natural hoy, y por supuesto también en el cristiano carnal. Los israelitas se movían en el alma. El desierto tipifica nuestra alma. Es en el alma donde están todos los problemas del cristiano carnal y de cualquiera de nosotros. Es en nuestra alma donde se generan dudas, donde fluyen murmuraciones, críticas, carnalidades y muchos otros pensamientos que por supuesto no tienen nada que ver con nuestro espíritu. Lo lamentable de todo esto es tener que decir que la mayoría de la gente hoy, del pueblo cristiano, entre comillas, hoy, se mueve en el alma. Y todo el que se mueve en el alma, como vamos a aprender, estará siempre en un desierto. El alma es en el desierto, vaga y divaga y nunca se satisface con nada. Vive constantemente en una profunda inquietud. No tiene paz, no tiene tranquilidad. En el alma no hay reposo, sino ingratitud, afán y ansiedad. Y es, amados, que obviamente el reposo definitivo del cristiano está únicamente en vivir, andar, moverse y pensar en el Espíritu. ¿Sabes cuál es el problema de los cristianos? Que buscan una doctrina aquí, otra allá, que cambian de una iglesia de aquí, se van para allá y no tienen estabilidad en su vida cristiana. El problema es que son creyentes del desierto. Son gente que vaga de un lado para otro buscando reposo. Son almáticos, emocionales, y por supuesto que no tienen la vida del Espíritu, que, como hemos visto, vivir en el Espíritu es reinar en vida, paz, gozo y libertad. El que tiene la vida del Espíritu no divaga. Es un cristiano que vive en reposo, sereno,
firme y sólido en lo que cree en la palabra del Señor. Reina desde su espíritu en vida, en gozo, en paz y en el poder del Espíritu Santo. La vida del alma, amados, es el yo. Pero la vida del espíritu, tú y yo sabemos que es Cristo. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el yo de Pablo, o el yo de Pablo más bien, vivía en su alma. Pero el Cristo de Pablo habitaba en plenitud en su espíritu. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, despidiéndose, dice en el capítulo 4, versículo 22: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Esto me enseña entonces que Cristo y la gracia están en nuestro espíritu. Por eso es que tú y yo somos llamados hoy por el Señor, previo al arrebatamiento glorioso de la iglesia, previo a todos estos acontecimientos mundiales que estamos viendo, que son señales de la inminente venida de Cristo para levantarnos. Nos está llamando a ser cristianos espirituales y no almáticos, o sea, no carnales, no niños en Cristo. Que como vimos en otros temas también, así era la iglesia de los Corintios. Dios quiere que tú y yo salgamos de la divagación del alma y entremos al reposo del Espíritu. Observa que cuando los israelitas llegaron a la frontera de la tierra de Canaán, que Dios le había prometido al pueblo, por todo el desierto andaron juzgando a Moisés, dudando en su alma si era verdad la palabra de Dios y lo que Dios les había prometido. Pero Josué y Caleb, que eran de otro espíritu, como dice la Escritura, creyeron en la palabra de Dios, la obedecieron y entraron triunfantes para poseer la buena tierra de Canaán que Dios le había prometido a la nación de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando la palabra es viva y eficaz, ella penetra. Ella cumple su cometido. Y el cometido de la palabra viva y eficaz es partir el alma de la vida del espíritu. Esto me enseña que Josué y Caleb no se movían en el alma, sino en el espíritu. La palabra que habían oído de Dios había partido su alma y su espíritu. Y como habían recibido la palabra en el espíritu, no se dejaron contaminar de las murmuraciones de los israelitas. Porque lo repito, dice la Escritura que ellos tenían un espíritu diferente. Ellos eran hombres de la palabra viva y eficaz. Y a esa clase de hombres es que Dios está llamando hoy a su iglesia. Ellos no admitieron la duda de los israelitas en sus mentes, que forman parte de su alma, porque ellos se movían en el espíritu y no en los pobres razonamientos del alma humana, que todo lo critica, nada cree, todo tiene que verlo para aprobarlo. Y por supuesto que en una vida almática va a ser muy difícil que nosotros podamos entender la palabra de Dios y podamos recibirla como viva y eficaz en nuestros corazones. Pero surge una pregunta interesante. ¿Por qué Pablo les hablaba a los creyentes hebreos? Para decirles que la palabra de Dios penetra y parte el alma y el espíritu. Porque los creyentes hebreos a quien les escribe la epístola
vivían divagando en su mente, es decir, en su alma, sobre si deberían regresar a su antigua religión judía de donde habían salido, o si debían permanecer en el cristianismo que tantos problemas les había ocasionado, pues muchos de ellos fueron dispersos, perseguidos, asesinados por parte del judaísmo y por parte del Imperio Romano. Ellos vagaban en su alma. Sus almas estaban llenas de razonamientos, de ideas y de pensamientos carnales. Y amados, cuando nuestra mente divaga mucho, es porque en realidad no estamos disfrutando a Cristo en nuestro espíritu. Cuando razonamos y cuando argumentamos y cuando juzgamos y criticamos en la carne, definitivamente no estamos disfrutando al Cristo eterno que habita por la fe en nuestros corazones, en nuestros espíritus, y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Pablo entonces le dice a los hebreos que la palabra podía penetrar en su incertidumbre y que como una daga, una espada cortante de doble filo, podía hacer una incisión o división entre el alma con sus pensamientos, emociones y evoluciones naturales del espíritu. Separar el alma del espíritu. Y aquí hay una tipología extraordinaria que quizá tú y yo no habíamos visto, pero que nos enseña que el judaísmo está en el alma y el cristianismo está en el espíritu. Y nos da la lección también de que lo único que puede partir el judaísmo y el cristianismo es la palabra de Dios viva y eficaz. Pablo, para que los creyentes hebreos pudieran entender lo del alma y del espíritu, les da un ejemplo y habla del tuétano y de la coyuntura. Así como el tuétano está escondido en lo profundo de una coyuntura, de la misma manera el espíritu está escondido en lo profundo de nuestra alma. ¿Qué se necesita para que el tuétano sea dividido de la coyuntura? Se necesita quebrar la coyuntura. Y Pablo dice que para que el espíritu sea dividido del alma, entonces lo que quiere enseñarnos es que el alma tiene que ser profundamente quebrantada para conseguirlo. ¿Y cómo era el alma de los creyentes hebreos? Era una alma llena de dudas acerca de la salvación. Y es que no podemos olvidar en otras tipologías pasadas que el alma representa al árbol de la ciencia del bien y del mal, en tanto que el espíritu pertenece al árbol de la vida. ¿Y qué necesita un alma hoy llena de inquietudes y preguntas? Necesita, amados, ser quebrantada profundamente, no superficialmente, no aparentemente. ¿Y qué es lo que puede quebrantar nuestra alma? Definitivamente, únicamente la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Por qué la palabra tiene que ser viva? Porque únicamente todo lo que tiene vida provee salud. Y aquí vale la pena citar Juan 6:63, donde el Señor Jesucristo dice: el Espíritu es el que da vida. Note bien, el Espíritu es el que da vida. La carne, alma y cuerpo, para nada aprovecha. Y dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habló en ese entonces y nos habla hoy son espíritu y son vida. Y por ser espíritu
produce entonces en nosotros vida, porque es el Espíritu el que da vida. Esto me enseña que la teoría de la palabra no nos va a dar nunca vida ni salud. Las doctrinas no nos van a dar vida y salud, sino que solamente nos van a dar conocimiento y mucha información. Lo que te da vida y salud es el Espíritu. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, amados. Pero surge otra pregunta. ¿Cómo saber que una palabra es viva y es eficaz? Porque lo que escuchas te va a llevar a la obediencia. Y va a ser eficaz porque te va a llevar al crecimiento en salud espiritual. Pero la palabra no solo es viva y eficaz, sino que es también cortante y parte el alma y el espíritu. Es decir, que la palabra viva nos saca de la vida del alma y nos introduce de manera maravillosa en la vida del espíritu, en la plenitud del espíritu. Pablo dijo en Efesios capítulo 6, el versículo 17, lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, él está hablando de la armadura. Pero aquí lo importante y a lo que yo me quiero referir, amados hermanos, es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu es la que penetra y corta y parte el alma y el espíritu. Recapitulemos. En nuestra alma está la vida del yo, pero en nuestro espíritu está la vida de Dios. Pablo le dice a los creyentes hebreos entonces que salgan del yo y entren a su espíritu donde está Dios. Y es que, amados, tú conoces el texto. En el alma solamente hay trabajo, fatiga, cansancio. En Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y dónde habita Jesús en plenitud? En nuestro espíritu. Entonces tú y yo, para poder descansar de la preocupación, del afán, de la ansiedad, de los nervios, del estrés del alma, necesitamos entrar en el espíritu, vivir en el espíritu y andar en el espíritu. Es el yo del alma el que nos mete en trabajos, en cansancios mentales, físicos. Es el yo de la carne el que no nos deja crecer espiritualmente. Es el yo de la carne el que todo lo cuestiona, todo lo critica. Y lo más tremendo, el yo de la carne desecha toda verdad revelada de la palabra del Señor, que el Espíritu le enseña. No cabe en su cajita de carne. Pero, amados, la Escritura también nos conforta diciéndonos que en el Espíritu hay reposo. Pues Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10. Yo te invito a que leas el 3 y el 4 y entenderás profundamente. El tiempo no nos lo deja. Pero en Hebreos 4, 9 y 10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Observa que Pablo en el versículo 8 dice que si Josué le hubiera dado a los israelitas el verdadero reposo, entonces no se hablaría después de otro día. Dice el verso 8, leámoslo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué
en hebreo significa la salvación de Jehová. Y equivale en el griego a Jesús. Josué es un tipo de Jesús. En el sentido de que Josué introdujo al pueblo de Israel al reposo físico de Canaán. Pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para introducirnos a ti y a mí en el reposo de Dios que habita en nuestro espíritu. Pablo habló en el versículo 8, lo repito, de otro día. ¿Cuál es ese otro día? Ese otro día es hoy. Cristo es nuestro reposo hoy. Cristo es nuestro Shabbat, nuestro día de reposo eterno. Cristo es la tierra prometida, es Canaán, es la vida en el espíritu, es la vida en reposo, la vida en gozo, la vida en felicidad y en victoria. Y amados, Cristo es nuestro reposo en tres sentidos. Número uno, en la dispensación de la gracia, Cristo es nuestro reposo espiritual. En la dispensación del milenio, Cristo es nuestro reposo en plenitud. Y en la dispensación del nuevo cielo y la nueva tierra, después del milenio, Cristo será nuestro reposo eterno. Eso implica que nosotros vamos del reposo espiritual al reposo pleno y del reposo pleno al eterno. El reposo espiritual está en recibir la abundancia de la gracia. El reposo en plenitud está cerca en el milenio. Y el reposo eterno está en el nuevo cielo y en la nueva tierra, después de los 1000 años que tú y yo como iglesia hayamos gobernado con Cristo sobre este planeta Tierra. Lo que quiero que entendamos entonces, amados, es que el reposo es un reinado. El que ha entrado en el reposo, el que ha entrado en el espíritu, es el único que hoy puede decir que está reinando en vida, paz, gozo y libertad. Y esto que estamos viendo acerca de reinar en vida, paz, gozo y libertad no es una utopía, ni un sueño, ni algo que se me ocurrió, sino que es el cumplimiento de una promesa que tú y yo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice allí la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo, es decir, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando tú ves en las congregaciones cristianas que nos rodean, creyentes ayunando, vigilando, reprendiendo, haciendo largas oraciones, haciendo aquí, haciendo allá, agitándose por aquí, agitándose por allá, brincando, saltando, emocionándose, ¿qué están demostrando? Que no tienen reposo en su espíritu. Ellos lo que tienen es una agitación en su alma. Necesitan que alguien los emocione por un rato, pero luego que salen a sus hogares siguen siendo fracasados, siguen siendo almáticos, siguen siendo cristianos carnales. Ellos no están reinando en vida, porque el reposo, definitivamente, amados, es un reinado en el espíritu. Finalmente, también Pablo le dice a los creyentes hebreos que la palabra viva y eficaz discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón nuestro, que es nuestra alma,
que es nuestra mente. Bueno, es que nuestra alma es tripartita, ya lo sabemos. El alma tiene mente, emociones y voluntad. Y eso es el centro de nuestro corazón. Pero también tenemos una parte del espíritu que es la conciencia. De eso voy a hablarles en un próximo tema. Entonces recapitulemos. Digamos que el corazón está compuesto de mente, voluntad y emoción. Más la conciencia, que es una parte de nuestro espíritu y que todos los hombres sin Cristo poseen. En nuestro corazón está la mente con sus pensamientos. Y esta es la voluntad, y está la voluntad, y están las intenciones con lo que hacemos las cosas. Y por supuesto, todo eso genera emociones, sentimientos en el alma. Los pensamientos afectan las intenciones. Y las intenciones revelan cómo son nuestros pensamientos. Y esos pensamientos se traducen en sentimientos, emociones. Pero ¿qué hace la palabra viva? La palabra viva discierne los pensamientos de nuestra mente y discierne o juzga las intenciones de nuestra voluntad. Pablo le menciona a los creyentes hebreos que su problema está en sus pensamientos y en sus intenciones. Allí les está indicando su verdadero problema. Y amado hermano y hermana, este es el problema también de muchos cristianos carnales hoy en día en diferentes lugares de la tierra. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen tranquilidad, no reposan en Dios, no son agradecidos, viven criticando, murmurando. Si escuchan una doctrina que no les cabe en su cajita, que han hecho de su propia doctrina, la rechazan, la repudian. Y nosotros no podemos seguir viviendo de esa manera. Los hebreos vacilaban en su corazón acerca de la seguridad de su salvación. Y por supuesto que tenían una lucha tremenda, porque venían directamente de ser hebreos, de ser judíos, de haber estado viviendo bajo la ley de Moisés. Pero amados, el Espíritu Santo hoy te hace una invitación formal. Deja lo que es de la carne. Y si lo que tú estás escuchando es una palabra viva y eficaz, esa palabra va a cambiar y a transformar por completo tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir. Porque lo que va a hacer esa palabra es aplicar la cruz de Cristo a tu carne, a tu yo, incluyendo tu cuerpo. Y entonces podrás entrar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu y ver las cosas que hoy ocurren alrededor del mundo y en nuestras vidas como la obra del plan eterno perfecto de Dios para nuestras vidas. Entonces tendremos gozo, tendremos paz, tendremos vida, y cada uno de los días que vivimos en nuestra tierra, en esta dimensión espíritu, serán un deleite, un gozo y un verdadero reposo. Entra en el reposo de tu Dios, que está en tu espíritu. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos estás diciendo cada día. Gracias, Señor, por el anhelo de tu corazón, que es poder brindar reposo y descanso al alma afligida, al alma enferma, al alma que está en crisis. Gracias porque para eso el remedio es tu palabra viva y eficaz.
Y gracias porque esa palabra viva se convierte en un bisturí, se convierte en un cuchillo, en una daga que parte y separa y nos enseña a darnos cuenta de lo que es de nosotros y vivir lo que es de ti. Gozo, paz y vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por su atención y con la ayuda del Señor nos vemos en el siguiente tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.